Prototipos regionales para la soberanía alimentaria, investigación, acción en los territorios, con autores César Adrián Ramírez Miranda, Alfonso Pérez Sánchez, María del Carmen Hernández Moreno y Francisco Herrera Tapia, quienes son coordinadores del volumen y al mismo tiempo autores en varios de los capítulos internos. El libro tiene 17 capítulos y hasta donde pude contar, no sé si conté bien, 34 autores. Es decir, es un libro de amplio aliento, de gran alcance, e implica 14 estados de la República, ya hablarán los comentaristas, pero eso es como la presentación general de este primer libro que está auspiciado, bueno, está editado por la Universidad de Chapingo, por la Red de Gestión de Territorios, Gestión Territorial para el Desarrollo Rural Regional, por la editorial Juan Pablos y con auspicios de CONACYT y la Dirección General de la Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es un volumen bastante amplio, de casi más 470, 480 páginas. Se agradece el esfuerzo de las y los comentaristas. Y ahora mismo lo que pedía, voy a pasar a presentar a la comentarista y a el comentarista, si así está bien. Luego me dirán cómo me dirijo a ellos para hacerlo correctamente. Tendremos el formato que pregunta la profesora Leticia. Ahora mismo voy a pasar a presentar un breve currículum de los comentaristas. Para ello, los comentaristas tendrán 20 minutos para hacer su comentario. Después de los comentaristas se presentarán los autores y uno de los autores entendería que el principal, para empezar, entonces hay más tiempo, daría su reacción y un apunte sobre lo que han dicho los comentaristas. Después habrá preguntas al autor y autores del libro por los participantes en la reunión. Habrá algunas respuestas de los autores y posiblemente de los comentaristas si queda tiempo. Y tendríamos que estar terminando a las 5:30. Entonces, voy a presentar brevemente quiénes nos hacen el favor de acompañarnos y se han aceptado ser comentaristas de un libro, de un volumen tan extenso y de tan amplio de alcance, que no es fácil decirlo. Entonces, la primera presentación es el profesor Fabio Alberto Pachón Arista, profesor asociado del Departamento de Desarrollo Rural y Agroalimentario de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en los últimos años ligado a la discusión de la importancia y posicionamiento de la soberanía alimentaria como enfoque político del desarrollo rural. Esto lo ha hecho en conjunto con los miembros del Grupo de Investigación Estudios Rurales y Soberanía Alimentaria, el SOA, con quien ha abordado diferentes aristas del problema agrario y del desarrollo rural con un enfoque basado en la soberanía alimentaria. No sé si el profesor Fabio quisiera agregar algo o con esto está bien. No, maestro, así está muy bien. Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias, maestro. Pues entonces pasamos con la presentación de la profesora Leticia. La profesora Leticia Medeiros Jalil es socióloga, feminista, investigadora de la Red Brasileña de Investigación y Gestión Territorial y del Grupo de Trabajo de Género y Agroecología en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Profesora de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Saudades para Pernambuco, profesora. He estado ahí. Con énfasis en sociología rural, estudios de género, feminismo, economía feminista y agroecología. Es coordinadora del grupo del núcleo Jurema en feminismo, agroecología y ruralidades de la Universidad Federal Rural de Pernambuco y del grupo de trabajo de mujeres de la Articulación Nacional de Agroecología.
Voy a abreviar porque empieza a correr el tiempo. Se ha desarrollado en el área su trabajo se desarrolla en desarrollo rural con énfasis en género y agroecología, análisis de políticas públicas, resiliencia climática, desarrollo local, comunidades rurales, organización productiva, organización, movimientos sociales, seguridad y soberanía alimentaria, autonomía, economía feminista, espacio público, metodologías participativas, agricultura urbana y educación no formal. Y no lo dije todo. Sin más, damos paso a la intervención del comentarista, del doctor Fabio Alberto Pachón Ariza, su comentario de hasta 20 minutos, comenzando ahora mismo. Bueno, Profesor Fabio, por favor. bueno, muchas gracias, maestro Carlos. En primer lugar, quiero agradecer a, a la profesora Leticia por acompañarnos hoy también, por compartir este comentario. Al maestro César, que me ha invitado, ha tenido esa deferencia de invitarme. A César, de quien he aprendido tantas cosas. Pues bueno, a todos ustedes que están aquí presentes, por sacar un tiempo como para escuchar esto. Y quizás quiero excusarme de antemano si escuchan mi hija que está por ahí corriendo para allá y para acá. Entonces ella va a animar mis cortos 20 minutos para presentar. Bueno, es el libro de prototipos regionales, cuyos compiladores, como ya lo mencionaba el maestro Carlos, son César Ramírez de la Universidad de Chapingo, Alfonso Pérez del Colegio de Tlaxcala, María del Carmen Hernández, la investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y el profesor Francisco Herrera de la Universidad del Estado de México, son los compiladores, pero a lo largo de los capítulos de este interesante libro, que es un volumen bastante amplio, bastante em, prolífico. Em, Hay diferentes autores allí y nos hace un recorrido súper interesante por diferentes estados de México y digamos, en diferentes escenarios que tienen que ver con la consolidación de la soberanía alimentaria. Yo me estuve preguntando durante estos días, cuando estaba leyendo el libro, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para poder presentar un libro tan extenso? Yo creo que la profesora Leticia también tenía la misma duda. ¿Cómo hacer para presentar un libro tan extenso y que contiene tal cantidad de información? Y realmente todavía no lo sé. Entonces, tal vez voy a intentar aquí establecer quizás una ruta que me permita dejarles alguna idea a las personas que nos acompañan sobre de qué se trata este libro. Bueno, lo primero, ya mencioné el nombre del libro y los coordinadores que están allí. Lo primero que me llamó la atención a mí es por qué llamarlo prototipos. ¿Y por qué hablar de prototipos regionales para la soberanía alimentaria? Pues bueno, el hecho de que sean prototipos es porque, digamos, se han construido algunos procesos basados en una metodología que se describe muy claramente en el capítulo 1, donde no solamente nos dan, digamos, nos permiten evidenciar cuál fue la ruta metodológica que se utilizó, sino también los conceptos que estaban allí. Los autores de este capítulo muy claramente nos dicen, mire, los mojones de nuestra investigación van a estar, los límites más bien de nuestra investigación van a estar dados por estos conceptos. Y entonces allí empiezan a trabajar lo que ellos entienden de soberanía alimentaria, lo que entienden de investigación, acción participativa, e incluso también hacen una revisión muy interesante donde
no solamente reconocen al maestro Falsborda, sino también plantean alternativas, no alternativas, sino las propuestas nuevas de la consolidación de procesos de investigación, acción participativa, como los que hace el profesor Freddy en Agruco, en Bolivia. Em, entonces, muy claramente allí nos dan esos límites conceptuales para que todas las personas que vayamos a leer el libro sepamos de qué de qué estamos hablando, sepamos de cuáles son los alcances, pero también los límites que esto tiene. Allí yo tendría algunos elementos para discutir quizás un poco más adelante, pero por lo pronto dejo ahí. Igual, esa ruta metodológica que se utilizó para llegar a estos territorios que son 14, donde se construyeron esos prototipos, pero no solamente la ruta metodológica que se hizo allí con un paso a paso donde decía, mire, si ustedes lo que van a construir, la problemática que identificaron es esta, ustedes lo que van a hacer el paso uno, el paso dos, muy didáctico, en el sentido en el que cualquier persona que lea este primer capítulo va a saber que de ahí en adelante los casos que nos van a presentar van a seguir, van a tener esa misma ruta y nos van a permitir, digamos, eh, consolidar unas de las características que plantean con relación al por qué los prototipos. A mí me llamó la atención el hecho de hablar de prototipos porque en algún momento podríamos estar, digamos, cayendo en situaciones que nos recuerdan esa visión convencional de los años 60, donde el mismo Robert Chambers nos hablaba de ese modelo de investigación de el agricultor primero y último, ¿no? Cómo desde los agricultores se identifican los problemas, pero también allí ellos son los que plantean la solución y nosotros desde la academia lo que tenemos que encontrar son esos espacios de conjunción. Em, pero no, pero este problema que busca abordar y que busca solucionar el libro que nos lo propone a través de estos prototipos, digamos que no surge de la nada. Nos plantean desde la visión conceptual, pero también desde el mismo momento en que se presenta el libro, es que no solamente en México se contextualiza, por supuesto, en México, pero no solamente en México, sino vuelvo y digo, en América Latina y podría aventurarme a decir en aquellos países que se denominaban como del tercer mundo o países en vía de desarrollo, cómo han persistido unos problemas principalmente en la ruralidad. Y esos problemas están relacionados con la pobreza, es un problema fundamental y algo que a mí me llamó mucho la atención que lo denominaran de esa manera, porque lo hacen durante todo el libro y a mi juicio, si estamos hablando de soberanía alimentaria, no sería pertinente denomináramos, digamos, al hambre como un problema de inseguridad alimentaria. Yo preferiría, pues, y es tal vez un sesgo más mío, llamar las cosas por su nombre. Digamos que hablar de seguridad alimentaria y de lo contrario, que es inseguridad alimentaria, como el hecho de que no haya disponibilidad de alimentos, pues eso simplemente es hablar de hambre. Y a mí me parece que las cosas habría que llamarlas y denominarlas de esa manera. Entonces yo me voy a referir, aunque el libro lo hace todo el tiempo, como inseguridad alimentaria, son problemas de pobreza y de hambre. Que se viven fundamentalmente en las zonas rurales y que resultan ser una paradoja porque como el mismo libro lo menciona, incluso instituciones transnacionales como la FAO lo reconocen, pues es la producción campesina, la producción indígena, la que está generando la mayor cantidad, quizás cercano al 70% de los alimentos que la mayoría de nosotros consumimos, pero paradójicamente ellos son los que están aguantando más hambre. Entonces allí digamos que entra como en estas contradicciones de la propuesta convencional global de la política de seguridad alimentaria y la visión, digamos, más
en proceso de consolidación de la soberanía alimentaria. Yo sé que eso es una discusión que da para mucho, pero creo que es un aspecto central que allí en el libro como que lo deja en ciernes, ¿no? Como que no lo profundiza, pero me parece que es algo crucial que es importante discutir y a mi juicio hubiera sido más interesante haberlo discutido con mayor profundidad en el capítulo por ahí está mi esposa cogiendo a mi hija, en el capítulo conceptual, ¿sí? Digamos que como algún, digamos, estudioso o interesado más bien en la soberanía alimentaria, hubiese querido esas claridades conceptuales, llamar las cosas por su nombre y no por eufemismos. Entonces, creo que eso me parece que es algo fundamental. Y se plantea el hecho de que el modelo convencional de producción y ese modelo y la alternativa de solución en términos de política pública, que es la seguridad alimentaria, pues es la que ha generado muchos de los problemas que los mencionan en el texto para el contexto mexicano, como las 14 zonas donde se eligieron los lugares para consolidar estos prototipos, porque son aquellas donde más hambre y más pobreza existía en el contexto mexicano, o donde mayores índices de estos fenómenos derivados del mismo modelo, pues se estaban presentando. Entonces, nos habla que están en Sonora, en Tlaxcala, en Chihuahua, en Zacatecas, en Michoacán, Nayarit, en algunas zonas del Estado de México, porque no podríamos hablar de que es todo el Estado o todo, por ejemplo, Oaxaca, sino hay unas zonas pobres dentro de los ricos y hay unas zonas ricas dentro de las zonas pobres, ¿no? Eso precisamente es algo interesante y es la característica de estos prototipos que son multiescalares. Podríamos ubicarlos en las zonas donde se está presentando, digamos, este problema, en Chiapas, en Guerrero, etcétera. ¿Y cómo plantea el texto y cómo plantean estos prototipos que se va a abordar ese problema? Digamos, el problema alimentario como tal, y las alternativas que se construyen allí. Pues nos dan algunas características que tienen estos prototipos. 3 minutos, Fabio, perdón. Perdón, ¿me quedan cuánto? 3 minutos. Uy, por Dios. Bueno, características estos prototipos que están en estos 14 regiones diferentes nos ponen a navegar a nosotros en, digamos, alternativas que fueron construidas con la comunidad para solucionar esos problemas. Por ejemplo, ¿desde dónde? Desde cómo reusar el agua para la producción de alimentos. Por ejemplo, cómo algo que es consustancial al campesino mesoamericano, cómo recuperar esa tradición y algo que hace parte, digamos, de lo que significa producir alimentos específicamente en Mesoamérica, que es la milpa y el solar, ¿no? Digamos pero fundamentalmente la milpa. Y cómo esas alternativas de la milpa y el solar se pueden convertir más allá de algo que se puede estar pensado en el mercado, puede estar relacionado con el autoconsumo de alimentos para superar ese problema que el Mosaic ha venido generando. La agroecología, la producción agroecológica y la consolidación de estos procesos agroecológicos no solamente nos sirven para pensar en asociación de cultivos, sino también en algo que en alguno de los capítulos, en 2 capítulos particularmente, se hablan muy claramente, es la problemática de los suelos, cómo recuperar la calidad de los suelos y cómo por ejemplo, a través de tecnologías que se tienen en las universidades y en los centros de investigación se pueden encontrar allí estas
conjunciones para consolidar esos procesos de recuperación de suelo, que es fundamental para muchos de estos prototipos. Las redes de innovación social y la gestión que se tiene que hacer desde las organizaciones campesinas para esa innovación, el enfoque de género muchísimo en este tema. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, eh, cómo esa dicotomía que se presentaba en uno de los prototipos, no recuerdo exactamente en cuál, eh, cuando se estaba hablando de la producción de frutas y hortalizas, si lo que se tiene que privilegiar es el autoconsumo o es el mercado, que finalmente resulta ser de esa Y, de ese camino que los productores campesinos tienen que decidir si le vendo a los otros para que otros se alimenten o lo puedo hacer yo mejor. El autoconsumo. Bueno, y la consolidación, digamos, del proceso de lo campesino y lo comunitario, que es fundamental, consustancial a la construcción misma de los prototipos con una metodología de investigación, acción participativa. Yo quisiera cerrar con unas reflexiones personales que están relacionadas con eh, tres aspectos que a mí me dejó la lectura y lo tengo que reconocer, unos capítulos con mayor profundidad que otros porque es un libro bastante extenso. Em, le- lo primero es que no podremos hablar nosotros de una sola soberanía alimentaria ni de un solo proceso de construcción de soberanía alimentaria. Lo que la experiencia nos ha dicho a nosotros aquí en nuestro grupo de investigación, pero que se consolida y nos lo deja claro este texto, es que son múltiples soberanías alimentarias, que cada realidad, en cada digamos, en cada territorio, en cada región, de acuerdo, dependiendo de las diferencias que existan, se construye un proceso de soberanía alimentaria. Y entonces habría múltiples soberanías alimentarias. Lo que me deja a mí allí es que si bien la propuesta de la vía campesina que en la declaración de Nieleni nos dice, mire, los principios de la soberanía alimentaria son estos, eso no se constituye en una lista de chequeo que nosotros como investigadores o interesados en la soberanía alimentaria tenemos que ir a los territorios, a las regiones a decir, tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, para que realmente sean procesos de construcción de soberanía alimentaria. No, en cada realidad se construye un proceso de soberanía alimentaria. Entonces son diversas y son múltiples las soberanías alimentarias. Eh, Segundo aspecto que me llamó mucho la atención de este libro es que a partir de los prototipos, sin entrar, digamos, por lo corto del tiempo, a profundizar en algunos de ellos, sí le plantea a uno una pregunta que muchas veces uno mismo se hace o los estudiantes le están generando en todo momento. Bueno, ¿y cómo construir procesos de soberanías alimentarias? Pues este libro nos plantea eso, a partir de esos prototipos. Es que nos dice, mire, si usted tiene una problemática parecida a esta, usted puede, utilizando esta metodología que es central en ese capítulo 1, usted puede empezar a construir procesos de soberanía alimentaria de acuerdo a esta realidad, pero teniendo en cuenta las problemáticas de la gente. Entonces, casi que es un texto y específicamente ese primer capítulo desarrollado, por supuesto, en todos los capítulos siguientes, un texto obligado que estamos interesados y que trabajamos en la soberanía alimentaria, en cómo nosotros al llegar a un territorio, a una realidad, podemos empezar a construir esos procesos de soberanía alimentaria. Y me lleva a la última, que es, y está estrechamente relacionada, es cómo llevar a la práctica muchos aspectos que nosotros, quizás desde la academia o desde las instituciones, identificamos y que muchas veces no tenemos claridad en cómo ponerlos en práctica. Yo, digamos que me deja
esa idea de que el camino de entender que son diferentes y que son múltiples las soberanías alimentarias, me lo consolida este libro, me da esas herramientas como para poder decir, mire, si queremos construir un proceso, es esto así, y finalmente, cómo con un proyecto como este y con un libro como este se puede aportar a esos procesos de política pública, porque digamos que también se menciona allí que hay una apuesta del gobierno mexicano en la consolidación de estos procesos de construcción de soberanía alimentaria, y que esta es casi que un libro y un texto obligado para nosotros en la de estas ideas en sus propios territorios. Me extendí un poquitico, habría muchísimo que decir, espero no haberlos aburrido. Muchísimas No te gracias. preocupes. Muchísimas gracias, profesor Fabio, Fabio Pachón Ariza de la Universidad Nacional de Colombia. Estuvo con nosotros, le agradecemos mucho su participación. Y antes de darle la palabra a la profesora Leticia, solamente quisiera hacer un rápido rescate de lo que me pareció central de su intervención, espero no tergiversar. Eh, Rápidamente, la palabra prototipo me hace mucho ruido, ¿sí? Y eso es lo que entiendo que usted puso al principio, me llamó mucho la atención, a todos nos llamó la atención, demuestra una gran seguridad en ponerla en estos contextos donde la pregunta que se hace uno cuando ve la palabra prototipo es que si se pueden replicar los procesos sociales. Y creo que la respuesta la da el mismo libro y usted mismo también hace estas acotaciones, que, que la acotación de los conceptos, los límites conceptuales y la ruta metodológica, y sobre todo la idea de poner al sujeto como actor central, nos habla un poco de repetir recetas que se han repetido en todos los programas de desarrollo rural, ¿sí? De diferentes maneras. Entonces creo que ahí hay una primera beta de ver, y esto de los prototipos se ha intentado antes, en la Unión Europea en su programa de agricultura común de agricultura lo hizo, estableció prototipos, no sé qué resultó, fue en los 90, pero de ver qué tipo de sistemas sociotécnicos, sociales, ambientales y técnicos pueden ser de alguna manera replicables siguiendo estas consideraciones metodológicas. Muchas gracias, profesor. Sí, ¿Cómo, buenas noches. boa noite. Eh, como você prefere falar? Vou tentar falar um pouco assim portunhol, sim, pero isso também uns apuntes para que não me perca. Em primeiro, eu quero agradecer pela invitação. A mim me pareceu algo assim como aceitei de primeira e não sabia o que me esperava, não? Pero foi um grande desafio e, por um lado, com muito prazer, não? Então, quero também aqui agradecer ao professor Fábio. Há muitas coisas que estamos assim como coincidindo. Então, você vai ler para que não me perca e que podamos também compartilhar um pouco desde nossa mirada. Não é uma. Quero também chamar a atenção que eu hice uma tradução, não? Então, toda tradução é falha, porque tendo a ler desde minha realidade, não? Então, pido desculpas, pero tentei também, dentro deste conjunto de textos e experiências, não trazer algo que a mim me chamou muito a atenção. Então, desde este lugar que estou, não, de Brasil, de Nordeste do Brasil, também desde nossas experiências compartidas, vou apontar algumas questões que me pareceu fundamentais em
tentativa de juntar esta investigação, não? Então, a primeira coisa que me pareceu muito rica, muito interessante, é o caráter de las investigação participativa, escuchar as vozes e fortalecer as distintas narrativas a partir de las experiências nos e dos territórios, o que nos permite ampliar os significados e sentidos da seguridade e soberania alimentária para além de los marcos conceptuales e normativos. Outra dimensão que gostaria de destacar é que uma investigação está posta no eixo contra-hegemônico da ciência. Hacer investigação e ciência requer rompimento com os cânones eurocêntricos, blancos e excludente. A pesquisa aqui apresentada, a investigação aqui apresentada é fruto de uma equipe multidisciplinar e que ecoa diversas vozes, miradas e experiências, desde os territórios e não solamente e não sobre eles. São olhares que refletem acúmulos coletivos de reflexões e questionamentos desde nossas realidades, a partir de nossas experiências, em distintos lugares e territórios. Aqui gostaria de destacar a ação da rede temática de gestão territorial para a soberania e seguridade alimentária, e também a rede, que é a rede de qual hago parte. Os aprendizados coletivos aqui apresentados ganham força porque expressam também uma coletividade. Pesquisas assim, investigações assim, não caminham na contraposição de fazer ciência e investigação hegemônica. E aí reside sua força. Não nos basta conhecer a realidade, queremos transformá-la, queremos cambiar. Neste sentido, o livro traz mergulho conceitual, uma audácia metodológica e uma impressionante revisão bibliográfica alimentária e soberania alimentária, desenvolvimento rural, tecnologias sociais, políticas públicas e etc. para nós e nós que estamos aqui em América Latina. Atualmente, em meu país, em Brasil, a hambre e a pobreza emergem como fruto do aprofundamento do modelo neoliberal no pós-golpe, da crise política e da pandemia. Assim, aprender com as experiências da América Latina nos aportam elementos que colocam luz e nos auxiliam a sair dessa crise, a construir senderos rumo à autonomia. Nosso continente é marcado por uma história de colonização, exploração e destruição de nossos pueblos e nossos bienes naturais, o que nos une, como dizia Galeano, todos partilhamos 5 séculos de exploração e colonização. Todos nós estamos ligados por destino comum e pertencemos a uma mesma raça de oprimidos. Cabe a nós a revolução. Os estudos do livro trazem aporte importante para compreendermos a relação entre os modelos de desenvolvimento, os sistemas alimentares hegemônicos que excluem e matam os povos, a natureza, o sagrado e a vida. E apresenta uma relação fina e complexa dos campesinos e a agroecologia e os processos de transição agroecológica rumo à seguridade e soberania alimentária. A ideia de protótipos me parece rica. Eu achei muito interessante esse questionamento.
para a sistematização participativa de experiências que são vivenciadas e partilhadas, adaptadas a partir de diferentes sujeitos sociais: mulheres, jovens, campesinos, estudantes, investigadores. Como as experiências aportam reflexões desde o acesso às políticas públicas, às tecnologias sociais, como biodigestores, a cromoterapia, reútica, para o autoconsumo, o cuidado com os solos e os nossos bens naturais, a preservação da agrobiodiversidade, a conservação das semilhas, animais e vegetais. O texto reconhece e fortalece a ação dos sujeitos, e aqui destaco a força, o conhecimento e os trabalhos desarrollados por las mujeres na produção agroecológica como sujeitos que garantizam a seguridade alimentária, como guardiãs de las semillas e da agrobiodiversidade, como portadora de saberes, conhecimentos ancestrais e bastante atuais, que são fundamentais para a construção do conhecimento agroecológico e, fundamentalmente, são sujeitos para a sustentabilidade da vida. As mulheres campesinas, e aqui não é uma categoria universal, mulheres, não se propõe a ser algo uniforme, são sujeitos com identidades diversas e que mantêm uma relação imbricada entre seus corpos territórios a partir deste lugar. Possuem racionalidades distintas no campo produtivo, nas suas relações com os alimentos e com o ato de se alimentar e de alimentar os outros. São elas que cotidianamente praticam as relações de solidariedade e reciprocidade fundamentais ao fortalecimento dos tecidos sociais nos territórios. Elas doam alimentos, trocam sementes, trocam receitas e são as principais responsáveis pelos trabalhos de cuidados. No que pese a invisibilidade e a sobrecarga deste trabalho, ele é fundamental para a vida. Todos somos interdependentes e ecodependentes. E as mulheres são grandes protagonistas deste trabalho. Assim, as experiências sistematizadas vão ao encontro e fortalecem novas abordagens teóricas que dialogam com a ecologia política, a economia feminista, as teorias feministas, a economia clássica, a agronomia, dentre outros. Reconhecer o papel que estas experiências sistematizadas desempenham nos mercados locais, nos circuitos curtos, no fortalecimento de uma economia solidária e feminista, nos sentidos e significados que os campesinos dão às políticas públicas e como se apropriam das tecnologias sociais, como constroem resistências coletivas e cotidianas frente aos grandes projetos produtivos para o agronegócio, são aportes riquíssimos que encontramos neste livro. A proposta do livro nos mostra diversas experiências, protótipos, não como receitas prontas ou pacotes tecnológicos que devem ser seguidos. Aprendemos com as contradições, com os erros, com as denúncias e os anúncios dos processos coletivos de transição rumo à agroecologia e à seguridade e soberania alimentar, a democratização da terra e dos bens naturais na construção de uma sociedade igualitária. Assim, aprendemos que sem feminismo não há agroecologia, sem jovens não há agroecologia, se tem racismo não há agroecologia,
Se tem LGBTQI-fobia, não há agroecologia. Assim, as experiências sistematizadas e analisadas neste processo coletivo, de muitas vozes e mãos, e de participação de muitos, representa a riqueza e grandiosidade das agriculturas campesinas mexicanas, do seu sagrado, de sua ancestralidade, mas também das suas capacidades de adaptação, de resistência, de criatividade e força que apontam caminhos rumo ao futuro de toda a nossa América Latina. Como dizemos aqui no Brasil, se o campo não planta, a cidade não janta. Sem agricultura campesina, não há vida. O livro nos traz um lindo aporte analítico e teórico sobre as alternativas e os caminhos que essas ricas e diversas agriculturas muito têm a nos ensinar. O nosso papel enquanto academia é poder sistematizar e escrever para outras vozes ecoar e aprender sobre esse rico processo. Muitas graças. Muito obrigado por a sua contribución, profesor Leticia. Perfectamente claro. Muchas gracias. Le agradecemos su participación y tendríamos que pasar ahora, bueno, solamente mencionar que lo que usted ha dicho es algo que también ocurre en México, sobre Acho que temos problema de conexão. Sí, nos quedamos un poco... Se pasmó el moderador, pero bueno, vamos a retomar, ¿verdad? Mientras reconecta a Carlos. Entonces, la parte que sigue era una intervención de los autores, de los coordinadores de este libro. Entonces, pues vamos a darle continuidad y daríamos la palabra a mi colega y amigo Alfonso Pérez Sánchez del Colegio de Tlaxcala. Él es profesor investigador, egresado del doctorado de problemas agrícolas e industriales y forma parte de este equipo de 4 coordinadores generales de la obra y también del capítulo correspondiente al estado de Tlaxcala. Entonces, adelante, Alfonso, por favor. Sí, gracias, estimado César. Bueno, creo que Carlos ya regresó. Nos adelantamos un poco, Carlos, y vamos a hacer la intervención de los coordinadores. Entonces, me voy a tomar unos minutos para hacer algunos comentarios y un poco retomar lo que Leticia y Fabio nos han comentado respecto al libro. Para ser breve y también mi colega César pueda también hacer aportes, yo retomaría 2 aspectos que han mencionado tanto Fabio como Leticia. Por un lado, efectivamente, aquí hay hablaré un poco del hambre y la producción de alimentos. A ver, porque no necesariamente alguien que tiene hambre, o que no tiene hambre, mejor dicho, está en estatus de soberanía alimentaria. Hay gente que paradójicamente puede consumir muchísimos alimentos, pero está en
en inseguridad alimentaria o no está dentro de los parámetros de la soberanía alimentaria, ¿sí? Porque no es nada más tener el producto, el alimento y verlo como mercancía, ¿sí? Sino es, además de ello, que sea nutritivo, que sea no agresivo para nuestra salud, ¿sí? Y la prueba, digo, no es para enorgullecerse, pero en México han muerto más de 240,000 personas y el estudio dice que cuando menos 7 de cada 10 personas que han muerto en México son por enfermedades que pudieron haberse evitado por una alimentación nutritiva, ¿sí? Es decir, la alimentación, más que llevarse cualquier producto a la boca como un alimento, es darle la categoría, primero, de derecho universal al acceso a los alimentos, pero también entender que el comer no es suficiente para decir que estamos dentro de la soberanía o dentro de la seguridad alimentaria, no. Es acceder a alimentos también que sean, por un lado, inocuos, ¿sí? Que sean libres de patógenos, libres de conservadores, de sustancias en general que puedan ser nocivas para la salud de nosotros y los seres humanos. Entonces, caemos en la paradójica de que una gente obesa puede estar desnutrida, ¿sí? Y muy propensa a enfermarse, evidentemente, ¿no? Es lo que ha acontecido con México y Estados Unidos y otros países, ¿sí? Y ellos no tienen hambre, ¿sí? Pero están desnutridos. Entonces, la soberanía alimentaria va más allá de pensar en ese concepto de hambre, porque si no, muchos de nuestros sujetos de estudio y también constructores de los prototipos, no estaríamos pensando en que muchos de ellos tienen hambre, no, tienen que alimentarse. Pero muchos de ellos acceden a alimentos de baja calidad nutricional y que evidentemente eso los expone mucho a enfermedades que pueden prevenirse con ellos, ¿sí? Entonces, la idea de este libro es rescatar mucho de lo que falsas premisas de que si comes, si accedes a alimentos, ya estás nutrido, ya estás sin hambre, etcétera. Creo que es una falsa salida porque nos encontramos en una situación, y se los comento en el caso de Tlaxcala, tuvimos el acceso, la oportunidad de tener, hacer talleres con niños en la escuela, y muchos de ellos nos decían que era una escuela de tiempo completo, tenían un comedor, o tienen un comedor, y en el comedor vigilaban que hubiera menús más o menos equilibrados en cuanto a nutrientes, etcétera. Pero muchos de los niños no entraban al comedor, y los padres de familia lo que hacían era de alimentos que muchos de ellos eran comida chatarra, como bebidas edulcorantes, azucaradas, también las tortas ricas en grasas con salchicha o huevo, etcétera, ¿sí? O sea, ahí hay una paradoja en los territorios, y estos prototipos que efectivamente la palabra luego hace ruido, y créanme que discutimos mucho hasta dónde utilizar este concepto de prototipos, porque parecería que está estigmatizado utilizarlo. Sin embargo, yo diría que son procesos que se construyeron desde las capacidades endógenas de los territorios, desde las capacidades endógenas de los actores, y con este enfoque territorial, el no ver nada más a la alimentación, y eso voy al comentario de Leticia, donde también actores como los jóvenes, las mujeres, no estrictamente los campesinos, son formadores de estos procesos para llevarse los alimentos día con día a la boca, ¿sí? Incluso los propios niños son constructores de estos prototipos, al menos en Tlaxcala y otras comunidades, otras regiones y territorios de estas zonas de estudio, participaron en la construcción de estos prototipos.
Aprendimos de manera conjunta, tampoco es cierto que, como bien señalaba Fabio, son recetas o son prototipos verticales, ¿sí? Aprendimos de manera conjunta con ellos a, a ver no nada más la parte de producción de alimentos, sino también la parte cultural, en términos de que no es nada más producir por producir alimentos, es también que esos obedezcan a una tradición, a una cultura, yo le llamo gastronómica, que sea adecuada para lo que ellos producen ahí en su territorio. No se trató tampoco de hacer innovaciones en términos de introducir alimentos o especies vegetales que no sean del día a día del consumo de estas personas. Al contrario, en los territorios encontramos muchas potencialidades, muchas capacidades para producir alimentos y sobre esos saberes, sobre esos conocimientos, intercambiamos muchos de ellos para apostarle a generar esos prototipos. Esos prototipos que son, yo diría, procesos vivos que están trastocados por la cultura, por la tecnología, evidentemente, pero también por este proceso que le llamamos enfoque territorial y que por lo tanto cambia a través del tiempo porque los escenarios son diferentes y pueden cambiar de un año a otro porque también influye mucho la parte climática, ¿sí? Entonces, como bien nos señalaban tanto Leticia como Fabio, no son recetas. Creo que la heterogeneidad de los territorios da pauta a entender que esto se construye desde abajo, evidentemente sin estar ajeno a lo que ocurre fuera de los territorios, porque eso influye mucho también y determina mucho también hacia dónde se tienen que dirigir esos prototipos. Pero lo más relevante, y con esto cierro los comentarios, es que esos prototipos fueron capaces de construirse socialmente a partir de, insisto, actores locales con capacidades endógenas de los territorios, sin perder de vista, insisto, el aspecto regional ni la globalización. Así que aunque nos parezca un poco utópico, pero aquí está presente la globalización de manera muy fuerte. Encontramos territorios con altos índices de migración donde se ha trastocado la cultura gastronómica de la gente y eso cuesta mucho revertir, ¿sí? Al menos eso se encuentra en Tlaxcala, en Puebla, en el Estado de México, donde tuve la oportunidad de trabajar. Entonces yo cerraría con esto, que esos prototipos tienen una construcción social y que obedece al interés también de la gente. No todos están interesados en mejorar su dieta alimentaria ni en pensar en que están comiendo comida chatarra. Pues, al final de cuentas somos seres humanos y como tales también tenemos virtudes y defectos. Pero quienes sí están interesados le apostaron a crear esos prototipos y ahí están presentes en el libro lo que resultó de este ejercicio que incluso es insuficiente todavía. Tenemos que ir más allá. Estos apenas son una contribución modesta hacia dónde tiene que dirigirse la alimentación y la soberanía alimentaria en términos de lo que existe en los territorios, ¿no? Yo con esto cerraría mis comentarios, estimado César, y pues ahora usted tiene la palabra sobre lo que diga Carlos. No, pues por supuesto, sigue el doctor César, el amigo César. César, gracias Alfonso por tus palabras, tus comentarios, y pasaríamos con el doctor César a ver cuáles son sus impresiones. Gracias, gracias, Carlos Guadarrama, Sugasti. Te agradezco mucho haber aceptado la moderación de esta primera presentación de los 8 libros. También le agradezco a Fabio Pachón y a Leticia Jalil el esfuerzo que hicieron pues por revisar este texto tan amplio, ¿verdad? Y los comentarios que nos están haciendo a los autores, porque pues realmente nos ayudan a seguir
reflexionando y precisando algunos puntos, ir dimensionando los alcances de esta obra y también algunos de los aspectos que hay que seguir trabajando. Quiero agradecer también la presencia en la sala de autores de los capítulos de estos libros, como es Conrado Márquez, por el capítulo correspondiente al estado de Puebla, de la doctora Laura Trujillo Ortega, responsable del capítulo de Veracruz. También está la doctora Miriam Núñez, responsable del capítulo correspondiente al estado de Michoacán. Y déjenme ver si no se me pasa aquí algún otro de los compañeros autores, creo que son los que están en la sala. Y realmente pues tuvimos el privilegio de coordinar esta obra que trata de ser una obra de gran calado, ¿verdad? En cuanto a al tema que se plantea, y que contó con un financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el orden de los $200,000 para ejercerse en prácticamente 2 años y medio. Entonces, pues hacer un trabajo en 13 entidades federativas, en 4 zonas de trabajo, pues con este recurso finalmente sí nos permitió tener algunas dinámicas importantes, pero también le da un perfil a los trabajos y a la metodología y a la definición de las áreas de trabajo. Y también plantearse un proceso de investigación, acción participativa, ¿verdad? Recogiendo esa tradición tan rica que existe en América Latina, pues también en términos del tiempo nos obligaba a hacerlo en regiones, en territorios donde ya se tuviera un antecedente y una confianza generada, ¿verdad? Por parte de los equipos de las universidades. Quiere decir entonces que no hay una definición de representatividad convencional, digamos, en cuanto a elegir los territorios a trabajar, sino que estos se definen por el grado de avance, de compromiso y los antecedentes que los equipos de investigación ya habían generado en años precedentes. Entonces, esto es, creo que es importante mencionarlo también, y le va a dar ese perfil a la obra. Cuando arriesgamos, me gustó mucho el comentario de Leticia cuando dice que es una obra con audacia metodológica, lo mencionó así. Y efectivamente, para plantear el tema de prototipos como tal, porque lo primero que se plantea es, no queremos la noción de modelo, que sabemos que está criticada por muchas razones, pero justificamos en el texto, en la parte introductoria, el prototipo como algo que se tiene que probar. Creo que ese sería el punto principal, de que cualquier prototipo antes de salir a decir aquí está una propuesta, se tiene que probar sobre el terreno, se tiene que probar con los actores y en todo caso, siguiendo esta metáfora ingenieril que nos da el concepto de prototipo nos dice como que qué piezas son irrenunciables o deben estar ahí, ¿verdad? Debe de estar el corazón o el motor, ¿verdad? Que le dan los sujetos y que son los que tienen la centralidad del asunto, pero tiene que haber otros componentes también de las formas de dialogar, de las formas de intercambiar inquietudes, y creo yo que entonces esa parte de prototipo refiere a ello. Este trabajo se realizó, esta investigación, en la parte final del gobierno anterior. Ahora en las políticas de investigación e incidencia que plantea el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la 4T, se están recogiendo estas nociones también de prototipos en algunas experiencias de investigación como tal, destacadamente en el estado de Guerrero. Pero también en estos procesos es interesante que salió esta pregunta, bueno, ¿por qué prototipo? ¿No? Si es algo de movilizar a la sociedad,
y esto es como un concepto definitivamente ingenieril. Entonces, rescatamos esa noción nosotros y tenemos pues justamente el reto de poner en juego y poner en acción esos elementos. Nosotros en esta obra, entonces, tenemos 3 ejes principales, pero cada uno de esos ejes es un mundo de cosas y es una experiencia y un trabajo recorrido. Me referí ya al primero de ellos, es el eje de la investigación, acción participativa, en donde también ha recorrido el esfuerzo de sistematizar sus procedimientos, sus bases, sus principios irrenunciables, pero también se ha cuidado de ser una receta, ¿verdad?, de investigación, acción participativa. Entonces, investigación, acción participativa, pues es riqueza de experiencias y de adaptaciones a cada uno de los contextos. El otro eje que tenemos en ese capítulo de referencia, pues es el de la soberanía alimentaria. Ya se hizo referencia a ello, pues es todo un movimiento, toda una serie de interpretaciones, de resignificaciones. Es como si soberanía alimentaria, decimos en el texto, es un ya basta, un decir esto no puede seguir así, esta forma industrial de la alimentación, de la producción y el consumo de alimentos. Pero dentro de ese ya basta, pues se abre toda una posibilidad de variaciones, algo así como en el jazz, ¿verdad? De variaciones, lo digo aquí, que nuestro moderador es un también melómano y aficionado a toda esta parte, las interpretaciones, las variantes de la soberanía alimentaria que también nos está destacando Fabio Pachón en su comentario, son las soberanías alimentarias que se construyen en los territorios. Y el tercer eje, pues es el eje de la agroecología, que también es un mundo de iniciativas, de discusiones, de acepciones, y que también ya connota un elemento crítico, ¿verdad? ¿De cuál agroecología? Ahora tenemos una agroecología institucionalizada, ¿verdad? Como también tenemos en el discurso institucional oficial de nuestros gobiernos, decir, está bien, hablemos de seguridad y soberanía alimentaria, lo cual, pues ahí a Fabio Pachón, no, claro que no, ¿verdad? Es seguridad o soberanía alimentaria, pero los gobiernos lo ponen a concurrir porque es tan fuerte el discurso el movimiento de la soberanía alimentaria que ya no se puede dejar de lado. Y en un intercambio, Gustavo Esteban nos dice, es que incluso hay que erradicar ya soberanía alimentaria, hay que hablar de autonomías alimentarias, ¿no? Porque la soberanía alimentaria remite al Estado-Nación y él da toda una argumentación muy interesante que ustedes pueden rescatar en la página web de la Red GTD, en los videos del sexto Congreso de Gestión Territorial del Desarrollo que se realizó en el mes de abril. Ahí él hace toda una argumentación sobre ese punto. Pero entonces, soberanía alimentaria, agroecología e investigación participativa, pues son algo así como 3 grandes afluentes, ¿verdad? Como 3 de esos grandes ríos sudamericanos que al final se juntan en uno y que es una cuestión de un movimiento, siguiendo esta metáfora, algo que se está oxigenando, que está cambiando, que está abriendo nuevas cosas a través de su cauce. Entonces, pues estoy muy complacido de que hayamos tenido esta presentación del libro. Creo que hay un espacio ahí, Carlos, para que podamos retomar algunas inquietudes, ¿verdad?, del público. Y reitero mi agradecimiento, Fabio, Leticia, Carlos y Alfonso por estas participaciones. Adelante, Carlos. No estoy al fin. ¿Me escuchan? ¿Ya? Sí. Sí, señor. Bueno, tendríamos un espacio de, aquí dice, de 10 minutos por parte de la asistencia a la presentación. Es decir, no, ni los comentaristas ni los autores, sino sería la asistencia. Si tienen alguna pregunta, voy a poner este chat. No funciona, no sé cómo le voy a decir. Yo creo que, porque no sale aquí la lista. Entonces creo que van a tener que aceptar la palabra y decir, voy yo.
por favor, porque no me sale la lista aquí con levantar la mano. Sí, podemos quizá abrir los micrófonos y asaltar la palabra comedidamente, ¿verdad? Claro, siempre dentro de la moral y las buenas costumbres. Entonces, por favor, adelante. Y si no, también nos podemos invitar nosotros aquí al público, a ver si alguien quiere hacer algún apunte, enviar algún saludo. Laura, Miriam, Conrado. Bueno, están nominados ya. ¿Nominadas? Sí, estábamos invitando a Laura, o bien Miriam o Conrado. Si gustan hacernos algún comentario, enviar algún saludo. Bueno, pues ya que dijeron primero Laura, pues actualmente estoy reflexionando mucho sobre todo esto de las políticas, la historia de la soberanía alimentaria, la historia de la seguridad alimentaria y hasta el concepto que bien mencionabas de autosuficiencia, ¿no? Que antecede a la soberanía por ahí de los años 80 del gobierno de México, ¿no? Porque una de las grandes preguntas cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿quién es soberano sobre qué? ¿No? O sea, cuando decimos que la producción de alimentos, ya lo vimos en la riqueza que tiene el libro, hay 10.000 procesos, algunos involucran gran parte de la vida de los campesinos, hay otros que apenas experimentan en alguno de sus procesos. No sé si a algunos les ha llegado a su comida, hay otros que siguen sus formas alimentarias. Entonces es de qué somos soberanos, de producir, de comercializar o de comprar, ¿no? para lo alimentario, ¿no? O somos libres, somos suficientes soberanos para imponer formas políticas, formas de regulación y formas de comercializar, o no, ¿no? Es algo que tenemos que verlo como un fenómeno muy complejo, ¿no? Donde la idea de soberanía eres soberano sobre algo, ¿no? Tu tierra, tu familia, tu alimentación, tu gestión política, tu papel que juegas en este sistema de régimen alimentario corporativo. Entonces, a lo mejor es pertinente lo que proponías de la autosuficiencia y no pensar en la soberanía, o nada más queremos seguridad, garantizar una alimentación sana, adecuada y suficiente. Todo se conjuga en los mismos espacios donde los tres procesos confluyen, ¿no? La autosuficiencia, la soberanía y por supuesto la seguridad alimentaria, ¿no? Es una multidimensionalidad cuando estamos pensando en estos procesos, ¿no? Y cómo explicarlos y cómo verlos cuando estamos en el campo, en esta gran diversidad que nos muestra el libro de actores. Entonces, es un reto intelectual, científico, académico, que es estimulante y lo mueve a uno, ¿no? Pensar, ya tantas décadas de trabajar y es un reto bonito, pues, pensando en este siglo XXI. Gracias, Laura. ¿Alguien más? Pues brevemente, si me permites, Carlos. ¿Escucha bien? Conrado, ¿sí, Conrado, estás hablando? Sí, si me permites. Claro, claro, es que no te escucho. Bien. Bueno, yo soy autor de uno de los capítulos y efectivamente fue una experiencia bastante rica el intercambio y los encuentros que se hicieron, no solo de académicos, sino también de actores regionales para el intercambio de experiencias y
sistematización, digamos, uno en Nayarit y demás. Y yo creo que uno de los retos es qué elementos metodológicos también nos pueden permitir comparar los procesos ante esta diversidad. Por ejemplo, esta idea de hacer una adaptación de alguna manera simplificada del método MESMIS para evaluar sustentabilidad en contextos y procesos tan diferentes. Y de alguna manera pues se planteó como una herramienta, y al igual que la herramienta de los cromatogramas, que se difundió y se capacitó en todos los ámbitos, una herramienta de diagnóstico y pedagógica para reflexionar sobre la vida del suelo y el estado del suelo. También fue muy interesante. Y yo creo que algo interesante también fue además de las múltiples condiciones, que en cada caso hubo también diferentes actores. En mi caso se involucró de manera interesante un bachillerato tecnológico agropecuario, donde se involucró a profesores y jóvenes de entre 15 y 18 años en algunos de las discusiones. Madres de escuelas de familia que estaban interesadas también en el tema de nutrición. O sea, donde no solo es el tema de producción, sino también, como dice bien el señor Alfonso, de referencias a la nutrición. Y yo creo que todo esto del COVID de alguna manera viene a reforzar, y entiendo que es un poco una de las preocupaciones que ha movido a que se coordinen haga un esfuerzo de coordinarse algunas de las dependencias del sector salud y del sector agropecuario del gobierno actual, a tratar de integrar una política agroalimentaria, no solo agrícola y alimentaria, y que es un gran reto. Entonces, como dicen, esos múltiples procesos de soberanía, algunos fueron también poniendo énfasis en ver tecnologías, en ver técnicas agroecológicas, otros en ver temas de nutrición, en trabajar con niños, en trabajar con jóvenes, en trabajar con mujeres, como fueron habiendo mayor o menor respuesta de los actores locales. Y en ese sentido también implicó un reto para sistematizar y poder de alguna manera tener elementos comparativos de todos estos procesos tan diversos, ¿no? Y yo creo que es uno bajo estos enfoques más constructivistas, cómo hacer diseños metodológicos que nos permitan comparar procesos de diferentes lugares. Sería mi comentario. Gracias. Gracias, Conrado. ¿Alguien más? Por favor. Tenemos 25 participantes. ¿25 jóvenes del posgrado? Hola, doctor. Adelante, Yoli. Adelante, perfecto. Sí, doctor, mire, el tema, pues sí está, el libro, del título del libro sí estuvo interesante, esa cuestión cómo se manejó el concepto de prototipos, pero ya abordando de manera detallada todo, aborda una cuestión muy amplia, de la cual, sí entra estas dos cuestiones bastante, estos sí, problema en estos años de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Sin embargo, está, vaya, interesante el tema, y el libro sí estaría bien leerlo completamente, sin duda. Lo comento porque dentro de mi título de la tesis que tengo, es la cultura familiar como fortalecimiento rural hacia una política pública en el sur de Tlaxcala. Y teniendo que la agricultura familiar tiene sus bases principales, es la seguridad alimentaria y mitigar la pobreza. Por eso, del tema que se habló en el libro, pues
se adentra en esta cuestión, este concepto como de cultura familiar. ¿Sería todo, Yoli? Sí, doctor. Muchas gracias, Yoli. ¿Alguien más? No sé si se escuche, doctor. ¿Se Aquí escucha? hablo de la Mixteca, nada más que está lloviendo de este lado. No sé si se escucha con quién tengo el gusto. Vilulfo Ramírez, ahí Ah, saludos a Vilulfo, ¿cómo todos. estás? Bien, adelante, Doctores, por favor. doctor Sí, César. Yo perfectamente. creo que el tema de las semillas es un tema, pues, que sí viene muy de ladito con el tema de la soberanía alimentaria, porque es prácticamente la soberanía alimentaria en una visión también de la no dependencia de insumos externos y de tener todos los elementos dentro de los procesos en el territorio, pues es lo que en un momento dado las semillas nativas, en este caso con nuestros prototipos que ustedes están identificando, pues juegan un papel central, ¿no? en lo que es la soberanía alimentaria. Dentro de algunos análisis que hemos hecho en esta zona de la Mixteca, pues sí se encuentra pues toda una diversidad del tema de las semillas que se han venido construyendo, no solamente en la parte técnica natural, sino también social, ¿no? Por todo lo que significa la semilla, todo lo que significa en el caso de los maíces nativos, los elementos adicionales a lo propio técnico productivo, sino también a la gastronomía, a la parte también de resistencia a las condiciones climáticas más adversas, a suelos más complejos, más con problemas de nutrición, y que en la apropiación de otro tipo de semillas, pues obviamente que rompe con todos estos esquemas y que son muy valorados por las comunidades rurales en el sentido de que el perder esa semilla prácticamente pierden un esquema de soberanía y de seguridad alimentaria, aunque haya muchas contradicciones en estos dos términos, pero finalmente significa, ustedes aquí a las familias les dicen que se apropien de una semilla con mejores rendimientos y ellos prácticamente por una cuestión de mantener la seguridad en su alimentación, en su familia, pues no se apropian de ello, ¿no? Valoran mucho sus semillas nativas porque las semillas criollas, porque de ello depende la alimentación de sus familias y en las condiciones diferenciales que se tienen en cada uno de los espacios, pues hay un tipo de semilla para cada uno de ellos, ¿no? Por ello, pues yo considero que es muy pertinente el tema y sí viene muy de ladito como parte de la soberanía alimentaria de los pueblos. Ese es nada más mi comentario, doctor. Gracias, Vidulfo. Muy amable. ¿Alguien más? Pasaríamos a si hay algunas respuestas a los comentarios del público por parte de los autores, así como está aquí en mi programa. Y por supuesto de los comentaristas, si tienen alguna otra observación, complementación. Sí, bueno, si me permiten, y para ir un poco también ajustando los tiempos, Carlos, ¿Sí? pues yo agradecería a nombre de mis compañeros la asistencia, pero me gustaría escuchar un poco, así sea de manera breve, tu visión sobre estas iniciativas que está retomando el gobierno actual y que recogen en algunos ecos de agroecología, de investigación, acción participativa, soberanía alimentaria. Así fuera algo breve que nos pudieras compartir, estimado Carlos. ¿Estás seguro? Sí, claro. De eso se Bien. trata la presentación de libros también, ¿verdad? De poner Sí. cosas ahí. Bueno, ya sabes que yo tengo algunos desacuerdos con algunos conceptos que están de moda y por decir algo, pero también trato de colaborar aunque no esté de acuerdo. Estuve en el programa Pies Ágiles, soy de alguna manera fundador de este programa que coincide con todo esto. De hecho,
ágil es parte de soberanía alimentaria, la vía campesina y todo este asunto de la eliminación de los agrotóxicos. Problemas de salud no me dejan continuar, pero bueno, yo estoy más bien viendo las partes que faltan. Creo que estas partes están bien expuestas, bien trabajadas, pero hay partes que no se tocan y son las que de alguna manera serían mi tema de trabajo, como las contrapartes de los conceptos, ¿no? Entonces, por decir algo, en todas las comunidades que hemos trabajado, hacemos de alguna manera un diagnóstico rápido de la seguridad y de la soberanía. Y pues todos tienen una dependencia alimentaria de 70 al 90%. Es decir, los campesinos producen, pero no producen para ellos. O sea, ahora acabo de dar un curso de regiones agrícolas, les pedí a los alumnos que desde su localidad miraran la región y que se viera cómo está. Y vemos un panorama devastador de salida de gente, de que lo único que tienen en grandes extensiones del país es fuerza de trabajo. O sea, ya no existe esta economía campesina, ya no existe esta unidad familiar. Es una crisis creo que bastante aguda y creo que hace falta mirar para allá, porque si bien por este lado los intentos de soberanía alimentaria que están documentados ahí y en otras partes, aún son pequeños en comparación al avance del agrobusiness, ¿no? Entonces tú puedes encontrar nuevas tendencias del agrobusiness en el aparentemente campo, en el espacio rural vacío, donde no hay servicios, no hay infraestructura, no hay educación, no hay salud, pero hay gente que tiene fuerza de trabajo que vender. Y la estrategia de las corporaciones y las transnacionales está cambiando, es decir, ellos ya están llegando directamente a estas comunidades aisladas, porque cuando los alumnos hicieron el ejercicio de ver en qué región estaban, la región es próspera, en el papel la región es próspera, digamos la región Piñera, en el sur de Veracruz, pero ellos no tienen nada, ni sus familias, ni sus comunidades, están fuera. Lo único que tienen es fuerza de trabajo. Y cada semana, a cada 2 semanas, de todas las comunidades del centro y del sur del país salen autobuses llenos de mano de obra que van a trabajar al norte del país y en los mejores casos hacia los Estados Unidos y Canadá. Entonces esa es la contraparte de esto, ¿no? Que es que yo lo traté en algún artículo que, por cierto, publicó en la Universidad Federal de Visosa, sobre mirar solamente la parte buena, esta parte que es importante, pero no mirar la velocidad de avance de los otros procesos, de los neomonocultivos, del avance de la agroindustria al campo rural sin desarrollo, en fin, y todas las condiciones que ya sabemos de la explotación, relaciones de explotación de la mano de obra. Entonces, creo que haría falta esta contraparte para completar una mirada más amplia, que a veces, y lo digo con todo respeto, me parece complaciente. Es decir, un poquito esto de los modos de vida, ¿no? Hacer lo que se puede con lo que se tiene. La gente ya no puede hacer casi nada de lo que tiene, con lo que tiene. Esa es mi impresión en general y creo que falta educación política en el sentido del análisis de la realidad por parte de las comunidades y no entretenerse tanto aún con esta gravedad del asunto con el ambientalismo, sino mirar las condiciones materiales en las que están viviendo. Y creo que esa es una parte que no sea... Por ahí hay una coordinadora de jornaleros agrícolas, casi todos campesinos, de estos que están en estas comunidades. En fin, es otro panorama, más desolador el que yo veo, ¿no? Pero ya sabes que soy un pesimista. Y ya sabes, yo digo que un pesimista es alguien que acaba de hablar un optimista, ¿no? Perdón. Eso sería lo que yo diría, ¿no? El esfuerzo es importante y como dijo la profesora Leticia, es de una gran audacia metodológica. Esos son mis respetos.
Si me permiten, yo agregaría un comentario a esto que comenta Carlos. Paradójicamente, quienes intervinieron en el prototipo que se construyó en esta comunidad de Cuestotitla, en Tlaxcala, no son poseedores de mucha tierra agrícola. La familia que tenía más tiene si acaso 1 hectárea. Pero si algo tuvo repercusión en esta forma de mirar, o sea, porque no todo es comprar los alimentos. Es donde yo creo que también las familias campesinas tienen mucha debilidad. Ellos no tienen dinero en efectivo para poder comprar los alimentos, ¿sí? Pero sí tienen, aunque sea un pedazo de tierra, para poderlos producir, ¿sí? Y evidentemente esto implica que no nada más practiquen la compra y la producción, sino también el trueque, porque es imposible también que sean autónomos, como lo decía Gustavo Esteva. La autonomía te lleva allá a no depender del exterior, ¿no? La gente construye estrategias de sobrevivencia en donde evidentemente la alimentación juega un papel determinante, ¿no? Y ellos no pueden producir, las señoras y los maridos y jovencitos no pueden producir todos los alimentos que requieren, pero se pueden hacer trueques. Y esto ha permitido que en esta comunidad de estudio y en algunas localidades aledañas, alimentos de los que carecen, como puede ser plátano, melón, frutas en general que nos producen en la región del altiplano tlaxcalteca, puedan acceder a ellos a partir de la venta de una gallina o de la venta de maíz o de la venta de frijol o de la venta de otros productos que ellos sí producen al interior de su parcela. Entonces, creo que se ha convertido en un componente más de estos prototipos. Por eso mencionaba yo que los prototipos son dinámicos y pueden cambiar de un año a otro, incluso de una temporada del año a otra, ¿sí? Y ahí no podemos explicar tampoco a los prototipos sin la entrada de remesas, ¿sí? Porque efectivamente esta comunidad también está llena de migrantes, sobre todo a Canadá. Pero también se piensa mucho en que primero es comer. Están con todos los vicios que uno puede ver también en el del consumo de frituras, en el consumo de comida rápida, hamburguesas, hot dogs, etcétera. Pero también está la otra parte de gente que está convencida de que si no produce alimentos son totalmente dependientes del exterior y los pone en franca desventaja frente a esto que estamos comentando, el contexto que los rodea, ¿sí? Entonces, parte de que ellos ya han entendido, pues, que si no producen alimentos, son sujetos a depender totalmente. Y ahí viene lo que comentaba un poco Laura. El hecho de que buscan alimentos, aun cuando tienen poca tierra, les permite, a lo mejor no tener soberanía, pero sí tener la libertad de elegir lo que voy a producir y lo que me voy a comer, ¿sí? Y esa libertad vale mucho en un contexto donde hay deterioro de suelos, hay migración, hay delincuencia incluso, esto del narco también, pero hay grupos de personas que, yo le ponía aquí a Yola, que son resilientes a abandonar la agricultura, sino que juegan con ese contexto que está ahorita, con ese contexto que puede ser muy crudo, pero que están dispuestos a desafiarlo y no abandonar territorios. Yo es lo que encontré, y no nada más de varones, o sea, ahí las que participaron más fueron las mujeres y algunos maestros de la escuela primaria en la que tuve la oportunidad de participar. Digo, hay veces la evidencia empírica nos da muchas lecciones en las cuales uno puede ya teorizar después, pero que si no lo entiende uno así, entonces cuidado porque estamos con oídos sordos u ojos que no quieren ver una realidad así, ¿no? Cerraría con eso. Gracias, Alfonso. ¿Alguien más
Ya nos vamos. Yo, Carlos. Sí, Miriam, por favor. Sí, sí, siempre son importantes los llamados que por ahí nos hacen o nos hacemos. En este trabajo en el cual participé, pues sí, ante todo este panorama que ahorita nos recuerdan, tanto tú como Alfonso, lo vivimos en diferentes espacios de nuestro territorio. Y efectivamente, el papel de las mujeres pues está siendo muy importante para pues, la permanencia no solamente de los tipos de cultivos tradicionales, sino también de la permanencia en los territorios, de la permanencia del estar, del existir de estas familias, ¿no? Y el trabajo que presentamos en esta publicación, cómo las mujeres en contextos muy adversos, pues sí, de pobreza también, agregan valor a lo que se produce, ¿no? Y esa mirada luego se pierde sobre lo que están haciendo cada una de ellas. Y es muy necesario, ¿verdad?, retomarlo, porque no solamente pues le están dando ese sentido a lo que se produce, sino le están dando sentido a ese estar en sus comunidades, ¿no? Y el planteamiento, pues, de la soberanía alimentaria, que sí efectivamente puede ser, no por esta cuestión de si sea una comunidad, un territorio que decide realmente qué produce o qué no produce, sino el que puedan decidir si estamos aquí o no estamos aquí, en qué condiciones y de lo que hacemos y consumimos o producimos es para seguir aquí permaneciendo, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria, pues nos está planteando por este lado el ver a las mujeres, ¿no? No podemos prescindir de este sujeto, de estos actores, en este caso de las actoras mujeres. No lo podríamos entender lo que está sucediendo en todos estos espacios si no vemos realmente cómo están ellas, cómo participan, qué es lo que están haciendo, el papel que están jugando. Entonces, pues sí, creo que ante lo que nos planteas, pues habría que todavía seguir analizando más lo que están haciendo ellas en cada uno de estos espacios. Gracias. Gracias, Miriam. ¿Alguien más? Porque yo solamente quería cerrar, bueno, quería decir algo para terminar. Proponer otro eje metodológico, que sería la crítica de la economía política basado en el neomarxismo, y los invitaría a revisitar, porque estoy seguro que ya leyeron, la discusión sobre el concepto de soberanía alimentaria que está en un número de la revista de Estudios Campesinos de 2014. Inaugura un grupo de discusión con Mark Edelman, al que se le atribuye originalmente el concepto, pero él dice yo no fui. Y está Erijol Jiménez y otros más, y establecen 8 o 10 preguntas que no aclara el concepto totalizador de soberanía alimentaria. Entonces yo diría que como ruta metodológica basada en conceptos neomarxistas, sería un eje que ayudaría mucho a
a entender estas aparentes contradicciones del concepto y de las situaciones que vemos ya en el campo. Yo con esto ya terminaría y agradezco el espacio y la paciencia de, como dice Henry Bernstein, dice que son opiniones que luego no son muy populares, pero bueno, así es la cosa, ¿no? Al contrario, Carlos, solamente pues agradezco también la participación de todos y les hago la invitación a conectarse o mantenerse también en la sala para la presentación del libro de Gilberto Aboites. Ya dentro de unos minutos iniciará a las 18 horas y abordará justamente el tema de las semillas en México. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Leticia, Fabio, Poncho y Carlos. Siempre bienvenidas tus consideraciones. Creo que eso es lo que se requiere. Gracias. Sí, Carlos, muchas gracias. Gracias, Fabio. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de medio moderar esta reunión. Y aquí hay un mensaje de la profesora Leticia, que pienso que ya se fue. Dice, no, estoy acá, profesor. Yo entiendo, Leticia, entiendo que burra es como tonto, como... Tonto, sí, como tonto. Toda unanimidad es tonta, por supuesto. Si no, ¿para qué practicamos? Muchas gracias. Bueno, esperemos que no nos abandonen para continuar en unos 10 minutos con la siguiente presentación del libro que nos hará favor de presentar el doctor Gilberto Aboites Manrique. Bueno, pues aquí estaremos